Cuando cae la tarde y comienza la noche, ya estamos aquí con todos ustedes en directo a través de City Radio TV para presentarles en voz alto el poder de expresar periodismo sin tapabocas. Soy José Pacheco y hoy es lunes 5 de mayo del año 2025. Conocimiento sin acción es inútil. Zenón de Sitio. Muchas informaciones en esta noche de intensa lluvia en la ciudad de Barranquilla, donde vendieron la película de que Barranquilla sin arroyos, y ahora Barranquilla tiene más arroyos que antes. Pero ¿cómo se hace? Así es la vida del engaño, de la politiquería en nuestra bella Colombia, en nuestra bella ciudad de Barranquilla. En fin, esa es la vivencia del politiquero. El día a día del engaña pueblo, pero el pueblo despertó y creo que no va a volver a dormir más. Así que Barranquilla lamentablemente cae otra vez en esa película de la terronera de los arroyos, por el norte, por el sur, por el este, por el oeste, por donde usted menos crea. Hay arroyos ahora en la ciudad de Barranquilla. En este día muy especial voy a felicitar a mi nieto Matías Pacheco Reyes. Cumple la módica suma de 8 años. Jovencito todavía. Bueno, para ti, Matías, un día muy feliz, espléndido, que Dios te bendiga, te colme de sabiduría y el éxito te embargue, nieto mío. Ya está en sus 8 primeros años. Los próximos 8 ya será un joven de mucha proyección, jugando fútbol y desarrollando sus actividades estudiantiles. Para Matías, en su día, feliz cumpleaños, Matías. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños. En tus primeros 8 años, Matías, que los cumplas muy feliz. Cumpleaños feliz. Te deseamos todos los familiares para ti en este día muy especial. Que los cumpla feliz. Tus abuelas, tu papá, tu hermana y todos. ¡Feliz cumpleaños, Matías! Que los vuelva a cumplir. Que los siga cumpliendo hasta el año 3000. Cumpleaños feliz, te deseamos. Para Matías Pacheco Reyes, que llega a sus primeros 8 años de desarrollo total. Ya se está proyectando el Matías. Cumpleaños feliz, que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año 3000. Con las delicias de Delicious, Matías está cumpliendo sus 8 primeros años. Las delicias de Delicious son empanadas de queso, carne, pollo, hawaiana,
deditos de queso, las delicias de la comida árabe, marmaón, tahine, ¿qué más? Kibbe, deditos de olaya, las hojitas de parra y todas las delicias de la comida árabe en Delicious 301-625-4662, porque las delicias son de Delicious, hay que disfrutarlas al máximo. Y estamos con LPF, constructores, remodelaciones, obras civiles e hidráulicas. Todo lo que usted requiere para valorizar su patrimonio. LPF, remodelaciones, obras civiles e hidráulicas en el 302-614-46. 302-614-6683 está LPF, constructores profesionales en el diseño y en la elaboración de todas las obras que usted requiera. Hablando de LPF Constructores, nos vamos al punto de la actualización catastral a medias que a veces se lleva en ciertas ciudades de Colombia. En el municipio de Tuluá, en Valle de Cauca, se hizo una actualización catastral, como en muchos otros municipios de Colombia. Actualización catastral que no sirve sino para incrementar el valor del catastro multipropósito. Yo una vez dije que este es un catastro multiexpropiador. Y en Tuluá, mire lo que pasó. Aquí está la historia para que ustedes vean. Empezó y no terminó. La actualización catastral de Tuluá Valle arrancó para que las mansiones campestres dejen de pagar impuestos como si fueran parcelas campesinas, pero la plata se acabó al llegar a la entrada del conjunto en el que vive el alcalde. ¿Qué tal esto? Centro del Valle del Cauca es uno de los 180 municipios que inició este año su actualización catastral. Al igual que municipios vecinos y lejanos, este llevaba más de 15 años sin actualizar los valores sobre los cuales se paga el impuesto al municipio. Y todos son predios rurales. Estaban evaluados en 25 millones, pagaban 400.000 pesos del impuesto predial en el 2024. Y este que está hablando es Gustavo Vélez, alcalde de Tuluá. Precisamente antes de llegar a su gran mansión, ahí se acabó el estudio de la actualización catastral multipropósito. En el 2025 a tener un avalúo de 940 millones de pesos y a pagar 15.400.000 pesos de impuesto predial. La ley de catastro multipropósito que presionó la actualización busca que cada predio en Colombia pague los impuestos municipales por su valor real, pero en la ley de actualización catastral se impusieron límites para evitar que la actualización terminara siendo impagable. No sabemos de dónde las administraciones municipales y las administraciones tributarias están sacando impuestos prediales que superan el doble del valor comercial, del valor del impuesto predial pagado el año inmediatamente anterior. Tuluá ya comenzó de sus 83.000 predios, determinó nuevas condiciones para evitar que las alzas afecten a los más pobres. Los predios que tengan un valor catastral inferior a 300 millones de pesos solamente van a tener un 50% del pago del impuesto predial. El próximo año será el 60, el 70, el 80%. El operador catastral Valle Avanza ya actualizó el valor catastral de 15.000 predios, lo que permitió a la alcaldía enviar su primera liquidación de impuestos. Que dejaron de ser fincas, que se convirtieron en urbanizaciones, en conjuntos cerrados, que ya tienen inclusive construcciones, pues puedan tener ya una actualización catastral real y que además
paguen un valor real. El alcalde vive en uno de esos, un barrio de mansiones campestres cuyo único dueño, Luis Felipe Zuluaga Sierra, consuegro del alcalde, pagará el predial de las 22 mansiones como si se tratara de potreros. La razón que el señor alcalde da es que no les alcanzó la plata, porque ellos firmaron un contrato con el operador catastral por 5.100 millones, perdón, por 3.160 millones, y él dice que no les alcanzó para ese sector. Aunque en el mercado inmobiliario de lujo el lugar se promociona como condominio campestre Sorrento, con sus mansiones de diseño y un centro comercial y de entretenimiento, en el catastro Tuluá todavía figura como parcelación Sorrento. 22 parcelas campesinas escindidas en 2014 de un baldío adjudicado en 2007 a un supuesto campesino sin tierra. El alcalde niega que él haya tenido que ver en la explosión. No para nada. No, realmente, ¿sabes la metodología que aplica Vallavanza específicamente? Ellos determinan los sitios específicos donde se hace la actualización y sobre la base de la información del plan de ordenamiento territorial, de las áreas que se determinan, es donde se hacen pues las revisiones. El gestor catastral Vallavanza ya actualizó los valores de predios vecinos y les liquidó el impuesto predial en 31 millones de pesos, pero justo se le acabaron los recursos a la entrada de Sorrento. ¿Cómo le parece esa película? Se acabaron los recursos cuando estaban haciendo los estudios y precisamente cuando ya entraban a una de las grandes propiedades del alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, ahí se acabó. O sea que no pudieron hacer la actualización en la mansión del alcalde de Tuluá. Porque se acabó la plata y no dio para más. ¡Qué película de mentira! Pero bueno, estas son las vainas que suceden en este país que antes era del Sagrado Corazón. Ya no sé. Ya es un país que desde que perdió esa identidad de país del Sagrado Corazón fue en poder de la mentira, como las mentiras de Paloma Valencia, la hija la nieta de Guillermo León Valencia. Que por eso que ustedes ven que Colombia venía siendo manejada por el sobrino del abuelo, del tío, de no sé qué vaina, y de ahí no salía. Entonces, como ahora hay un presidente que era más piedra, fue guerrillero, se amnistió, lo amnistiaron, lo perdonaron porque son delitos políticos, no delitos de criminología, como otros que han estado en el poder con delitos de crímenes y más de lesa humanidad. Como este no desciende de familias potentosamente gente de bien, entonces se la han montado. Y Paloma Valencia, Wilson Arias, congresista del Pacto Histórico, y Susana Cortés, funcionaria del SENA, le desmienten a la Paloma Valencia de que fue su abuelo el que hizo el SENA. Aquí está la verdad de la mentira de Paloma. Senadora Paloma, no se robe las conquistas del pueblo obrero. Usted dice que fue su familia la que pensó y creó al SENA. Nada más falso. Fue el movimiento obrero y la historia lo certifica. Senadora, en 1954 fue la primera vez que se habló de crear el SENA en Colombia y fue durante el Congreso de la Unión de Trabajadores de Colombia, la UTC, que no tenían nada que ver con la oligarquía y nada que ver con su propia familia. Ellos desde ese Congreso solicitaron al Gobierno Nacional y a la ANDI crear las escuelas industriales como las que ya existían en el SENAI de Brasil. Entonces, senadora, si la idea modelo venía de Brasil, la solicitaron los trabajadores al Gobierno Nacional colombiano y la financiaron los mismos obreros. ¿Qué es lo que usted dice que planeó y creó su tía abuela?
Ese mismo año, en 1954, el gobierno expidió el decreto 2920, que creó el Instituto Nacional de Capacitación Obrera. Senadora Paloma, se le cae su mentira. Su tía abuela fue nombrada en el Ministerio de Educación hasta 1956, 2 años después de que ya se había creado el Instituto Nacional de Capacitación Obrera, que después vino a ser el SENA. Ya para el año 1957, la Junta Militar de Rojas Pinilla sacó un nuevo decreto y en él los trabajadores ratificaron que de la ganancia que habían obtenido del 5% del subsidio familiar, entregaban el 1% de su salario para financiar el SENA. Por eso el SENA es creación y empezó con el salario de los trabajadores. Queda claro el asunto, senadora Paloma. No se roben las conquistas ni la historia del pueblo obrero. Paloma, por muy alto que vueles con tus mentiras, siempre vas a caer como acabas de caer con esa mentira de que el SENA fue fundado por sus familiares. Carreta Paloma, como todos los integrantes de tu partido, tú no eres la excepción. Es mentira. Y siguiendo con la clase de mentiras que monta esta politiquería ultraderechista, aquí hay otra. La que le montaron al exalcalde de Santa Marta, Carlos Caicedo, donde lo tildaron de el asesino del decano de la Universidad del Magdalena, Roque Morelli. Y a Carlos Caicedo, que aquí en Barranquilla vimos una cantidad de avisos de graffiti donde decía, ¿quién carajo es Carlos Caicedo? Bueno, aquí está la respuesta. ¿Quién en realidad fue el asesino del decano de la Universidad del Magdalena? Usted es un asesino. Imagínese qué pasaría si un día cualquiera los medios de comunicación se lanzan sobre usted y lo vinculan con un asesinato en el que usted no tiene nada que ver. Le arruinarían la vida, ¿cierto? Pues eso fue precisamente lo que intentaron hacer con Carlos Caicedo. Una persecución mediática y judicial pretendía demostrar falsamente que Carlos Caicedo había participado en el asesinato del decano de la Facultad de Educación de la Universidad del Magdalena, Roque Morelli. Y apenas hasta esta semana, o sea, más de 20 años después de perpetrado el homicidio y de haber recibido insultos, amenazas y mentiras sistemáticas en su contra, la Fiscalía determinó una vez más que Caicedo en efecto no tuvo nada que ver y que en cambio, ¿sabe quién fue el asesino? El paramilitar Jorge 40, padre del actual vicepresidente de la Cámara de Representantes, Jorge Tobar. Y entonces ahí sí los medios tradicionales... Uy, Dios mío, porque ¿sabe qué es lo peor de todo esto? El asesinato del decano, según la Fiscalía, también involucra al Estado como actor cómplice, al señalar que miembros de las fuerzas militares, a través del extinto Departamento Administrativo de Seguridad TAS, le pasaron a los paracos una lista de personas a eliminar, en donde estaba el nombre de la víctima. ¡Qué rabia, parce! Obviamente lo asesinaron porque este señor era un líder que pensaron tenía afinidad o simpatía con grupos de izquierda. Y usted y yo podemos pensar lo que queramos de personajes como Carlos Caicedo, pero el hecho de que en diversas ocasiones hayan intentado ensuciar su nombre, arruinar su vida vinculándolo a delitos graves como este con fake news, es algo atroz que debemos rechazar. Esto es, entre otras cosas, la hipocresía de la ultraderecha en Colombia, que claro, se rasgan las vestiduras pidiendo el debido proceso para corruptos como Andrés Felipe Arias, mientras al mismo tiempo quieren condenar a todos sus detractores sin pruebas, con manipulación de testigos y testigos falsos, sin siquiera cumplir el debido proceso. Esta andanada de mentiras y desinformación tan de la que también es víctima constantemente Gustavo Petro, y si no miren la última coyuntura que todos los medios quieren establecer, y de la que incluso nosotros mismos somos objeto, y eso se puede leer en cualquier publicación en los comentarios de quienes nos odian, tienen que llevarnos también a defender nuestro derecho a la verdad y volvernos seres políticos activos, no solamente para defender nuestro buen nombre, que seguramente cualquier persona que tiene una opinión a favor de la justicia social ahí mismo lo llaman guerrillero, sino también para luchar en contra de la desinformación y la manipulación sistemática que quiere seguir imponiendo formas de pensar en este país y quiere arruinar la vida de quienes precisamente persiguen sus convicciones y opinan en paz. Ya quedó descubierta
la verdad por ese lado de Carlos Caicedo. Una persecución malsana de la maldad de la ultraderecha. Entonces quedó claro, Caicedo no asesinó al decano Roque Morelli, decano de la Universidad del Magdalena, y lo estigmatizaron como tal y lo persiguieron como tal. Entonces quedó clarito, clarito como el agua transparente. Publicidad digital, gráfica, audiovisual, interior y exterior. Transmisión en tiempo real y directo. Publired para usted. Publicidad digital, gráfica, audiovisual, interior y exterior. En Publired tenemos también las transmisiones para que su producto, servicio o imagen calen en las primeras posiciones del gran mercado comercial. Llámenos al 304-80-0021 Publired. Igualmente estamos con expresiones, cursos presenciales y virtuales para el desarrollo humano en expresión oral, corporal y escrita. En el 304-80-0021 están los cursos de expresiones. Mucho se habla de por qué la ultraderecha odia a Petro. Y no lo odia precisamente porque fue guerrillero o porque nos está volviendo o nos volvió como Venezuela, sino porque les está destapando todas las ollas podridas. Por eso es el odio al presidente Gustavo Petro. Si los sobornados estuvieran presos en Colombia, se derrumba el poder político. Se derrumba este tipo de régimen, como lo llamaba Álvaro Gómez Hurtado, el régimen de la corrupción. Se derrumba. Y el 70% de este Congreso tendría que irse, porque el pueblo colombiano nunca más los volvería a elegir. Esa es la realidad. Por eso nominaron a Néstor Humberto Martínez y por eso este Senado de la República decidió aplaudirlo. Generar también el manto de impunidad para que él no fuese investigado. Porque el silencio del Senado de la República es simple y pura complicidad. Porque la mayoría del Senado de la República pertenece al régimen de la corrupción. Y por eso este debate de control político fue cercenado brutalmente por un corrupto que se sentaba en esa silla. Fue cercenado brutalmente por un corrupto, hoy preso. Macías convenientemente abandonó el recinto y permitió que el corrupto acabara con la democracia en el Senado de la República, cercenando brutalmente el debate. No hubo investigación a profundidad de Odebrecht. ¿Y por qué? Porque los sobornados son los dueños del poder político en Colombia, son los dirigentes de los partidos políticos tradicionales de este país. En el lapso de ese debate, la senadora Paloma Valencia, para ocultar los hechos del debate por el cual había sido citado Néstor Humberto, y que era un debate de la oposición, sacó un video. Ese día, sin sonido, sacó el video. Toda la prensa nacional, que es una prensa propiedad precisamente de Luis Carlos Sarmiento, el sindicato de Odebrecht en ese momento, y otros como él, decidieron coger el video contra Petro, volverlo viral y no recoger las conclusiones que hubieran podido ser del debate de Odebrecht. Era un ataque central, certero, a profundidad, construido por la bancada del Centro Democrático. Y hoy puedo decirlo con tranquilidad, el tiempo siempre da la razón. El hecho por el cual no se mostró el audio del video fue porque en el audio del video se decía qué significaban esas imágenes. Que la Corte Suprema de Justicia investigó a fondo 20 millones de pesos, no 70.000 millones de pesos, no 50 millones de dólares de sobornos,
20 millones de pesos que el exnovio de la mamá de Paloma Valencia nos había entregado para financiar mi campaña política y que estaban registrados en la campaña. Dineros legales desde el origen hasta su destinación. Fue lo que contó la Corte Suprema de Justicia. Claro, ya la prensa de Luis Carlos Sarmiento no salió a decir qué era lo que había pasado, como así que la máxima instancia penal determina que eran 20 millones de pesos, que era una transferencia legal, que provenían del exnovio de la mamá de la senadora Paloma Valencia, y que la misma senadora Paloma Valencia había usado para impedir que yo era uno de los sobornados de Odebrecht, cuando yo fui el que lo denuncié en julio de 2010. ¿Cómo fue que la Fiscalía pudo construir técnicamente la impunidad del caso Odebrecht? Eso no lo podíamos hacer en el debate, porque el debate era para que hicieran la investigación. Y yo diría que el instrumento básico para esa impunidad, contrario a lo que se buscaba en la ley, es el principio de oportunidad. El principio de oportunidad es un sistema que creó la ley colombiana, este Congreso, para que un delincuente, confesando las cabezas de la organización a la que pertenece, pueda ayudar a la justicia a desmantelar la organización criminal y a cambio de ello recibe un beneficio jurídico. Se configura una transacción entre fiscales, funcionarios públicos y ahora jueces con el delincuente. Una transacción, verdad a cambio de beneficio jurídico. Pero lo que viene sucediendo en la Fiscalía es que cuando las investigaciones tocan con personas del poder político, el principio de oportunidad se usa al revés. Se convierte en un poder extorsionador del fiscal sobre el delincuente para que el delincuente no diga toda la verdad y a cambio de eso le otorgan el principio de oportunidad. Este tema lo descubrí en otro hecho de corrupción que yo investigué y denuncié, precisamente la vez, en julio del año 2010, que le dije a toda la prensa nacional, sin que ningún medio reprodujera esa información, que el cartel nacional de la contratación estaba integrado por Odebrecht, con Albías y otras organizaciones empresariales. Nunca la prensa mencionó eso. Pues bien, en mi denuncia sobre el cartel de la contratación de Bogotá, que allí sí la prensa mencionaba muchísimo a Samuel Moreno Rojas, a Iván Moreno Rojas, a Emilio Tapias, que yo mismo denuncié y develé, hoy metido en el robo de los 70.000 millones de pesos de Mintic, al grupo Nule, nunca mencionó, a pesar que había dicho que estos eran apenas un puente hacia otra realidad que consistía en que no solamente un grupo se había apropiado del Estado a nivel distrital, sino que había un grupo más poderoso que se había apropiado de la contratación a nivel nacional. Ese pedacito me lo censuraron. Mencioné los nombres. Hoy podríamos decir, después de la investigación, que, por ejemplo, la avenida 26, Jorge Eliezer Gaitán se llama, que fue desfalcada, me tocó a mí terminarla, por 140.000 millones de pesos. No fue desfalcada por el grupo Nule, como repetía una y otra vez la prensa. El grupo Nule había cometido, porque era parte del cartel de la contratación nacional, había cometido delitos, pero no ese. Porque lo que hicieron a través de la prensa fue buscar la presión para que el grupo Nule cediera el contrato, y el que se robó la plata fue el que se quedó con el contrato, no recuerdo la palabra técnica, cesionario, cedente creo que es. Lo que hizo Samuel Moreno Rojas fue obligar a ceder el contrato para que el que quedara con el contrato ahí sí les pagara la coima de dinero del distrito. Y ese que pagó, ese que se robó la plata de la 26, se llama Andrés Jaramillo. Y los fiscales se dedicaron sobre el grupo Nule, que tenía principio de oportunidad, y otros actores, a intentar que no dijera la verdad, que recortaran la verdad, que solo se quedaran en la acusación a los dirigentes administrativos de la ciudad de Bogotá, pero que no pasaran al orden nacional. ¿Cómo les parece esa historia? Por todo eso, el destape de las alcantarillas nauseabunda, las ollas podridas, es el odio al actual presidente de la República.
es el llantén, es el lloriqueo, es la maricaradera, la de llorona loca, que durante más de 2 años, 7 meses y tantas horas llevan y llevan y llevan, y es el fuera Petro. El otro es por las sustancias de las blancas y subterráneas actividades que también odian al primer presidente progresista que ha tenido este país, lleno de pura ultraderecha. Desde la época cuando Simón Bolívar tuvo que enfrentarse al traidor de Francisco de Paula Santander. Y toda esa camada de conservadores matarifes que persiguieron al que no era de sus ideales, porque no es ahora que los de la ultraderecha persiguen a los que son contrarios a sus dogmatismos politiqueros. Desde la época antigua, de los Gómez, de los Ospina Pérez y toda esa cantidad de godos que persiguieron a los liberales. De ahí es donde se forman las primeras guerrillas en el país, las guerrillas liberales, que no eran de izquierda, que no eran marxistas, ni mucho menos leninistas, eran guerrillas auténticamente campesinas, y los cuales los godos conservadores persiguieron, masacraron y terminaron asesinando al líder auténtico del liberalismo, Jorge Eliezer Gaitán, de descendencia indígena. Y Gaitán, junto a Petro, han sido los 2 únicos líderes del pueblo que han llenado la Plaza de Bolívar las veces que ellos convocan al pueblo a reunirse. Ahora, también dirán que en la época de Gaitán también soltaba 100,000 pesos y tamales, como lo están diciendo ahora. Es el pueblo, grandes idiotas de la ultraderecha, que despertó. Difícilmente ustedes van más. ¿Por qué? Porque fueron malos conductores de la buena política que merecía este país. Y ustedes hicieron de la política una alcantarilla, una cloaca. Por eso cuando se la descubren, entonces ustedes lo primero que hacen es vociferar que van a acabar con esa persona que está en contra de la democracia. ¿Cuál democracia? Como le pregunta el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, a Arias Fincho, el jefe de la banda del Congreso que se opone a toda la reforma que el presidente Petro proponga. Aquí se los dejo. De que ahora el príncipe, presidente del Congreso, pretenda darnos lecciones de democracia. ¿Cuál democracia, senador? La misma democracia de un Congreso de parapolítica, del cartel de la toga, del yo me elijo, tú me eliges y nos encubrimos juntos. Ahora quieren impedir que la ciudadanía decida directamente sobre las reformas que no quisieron discutir, que ellos mismos bloquearon. El colmo del cinismo, senador Cepeda. No es el presidente Petro el que le debe temer, es al pueblo colombiano. Como decía Thomas Jefferson, cuando el pueblo teme al gobierno, hay dictadura. Cuando es el gobernante el que teme al pueblo, hay libertad. Esta consulta popular es solo el primer paso de una nueva 7ª papeleta para decirle no más al Congreso, que perdió legitimidad. Es hora de cerrar este Congreso corrupto, una banda criminal dedicada a la extorsión, y llamar a una asamblea constituyente. Colombia despertó, no daremos un paso atrás. Bueno, ahí está. Se la cantó de frente el ex alcalde de Medellín, el cual una abogada de la Cámara de Comercio de Bogotá, consultora jurídica, apellido González, si no estoy mal, María Jimena González, si no estoy mal, cuando Daniel Quintero Calle ingresó
al Club El Nogal, un club que está prácticamente untado de paramilitarismo y narcotráfico. Lo primero que le dijo fue que hace esta indiamenta en este club. Oye, como si fuera una vaina celestial ingresar al Nogal. El Nogal tiene esa vaina de Sodoma y Gomorra. Eche, ¿cuál es el cuento con un club que prácticamente lo que ahí se fueron a reunir fueron puro bandidos? Ya. Y entonces ahora se las pican de que son sangre azul. ¿Qué sangre azul ni qué carajo? Ustedes lo que son es una parranda de bandidos, es lo que es, como dice esta historia. A Colombia no la está matando la pereza. A Colombia lo que la está matando es tanto hijueputa. En 1948, una élite conservadora desvía a Jorge Eliezer Gaitán, silenciando así las demandas del pueblo colombiano. Hijueputas. En 1964, el presidente del momento, el abuelo de Paloma Valencia, ordena callar con los fusiles del Estado las demandas campesinas y nacen las FARC y el ELN. Un hijueputa. En 1970, dos hijueputas, el presidente y aspirante a presidente, se burlan del pueblo y cometen el fraude electoral más grande de Colombia. Y nace el M-19. En nuestra historia reciente, pasando por tantos eventos de violencia, llegamos al narcoestado, manejado por las hijueputas élites. En los 90s, gracias a un gran hijueputa, nacen las autodefensas, los paracos, las AUC, una bandola financiada por ganaderos, empresarios, narcos y apadrinada por el narcoestado. Al final del 99, inicio del 2000, un hijueputa presidente fracasa con el proceso de paz en el Caguán. Deja servido el país a la seguridad democrática. Se esperaba en Colombia una era de muerte que se extiende por 8 años. Don hijueputa, el dictador, el que no quiere soltar el poder, termina su mandato pero no suelta el país. Después se firma la paz con las FARC, bajo el mandato de Santos. Y como si Colombia estuviera condenada a la violencia y como no les gusta la paz, entonces aparece un bobo hijueputa a fungir como presidente. Ese cerdo, el títere de don hijueputa. Con tanto hijueputa que ha gobernado, hemos visto cómo unas sanguijuelas han hecho y deshecho con Colombia. Algunos de estos son Karen Abudinen y los centros poblados, que hijo de puta. Oscar Iván Zuluaga y la financiación ilegal de su campaña de Odebrecht, hijo de puta. Arturo Char y la compra de votos en el Atlántico, un perro hijo de puta. El Sarnoso, hijo de puta de Vargalleras, con el negocio de las EPS y los privados a costa de la salud de los colombianos. El cerdo, hijo de puta de Duque, que desfinanció Colombia, todo lo que quiso. Entre eso, dejar quebrado el Fondo de Estabilización de Combustibles. Olmedo López y Snyder Pinilla, doble hijo de putas, que se robaron 46.000 millones de la Unidad de Gestión del Riesgo. 8 triple hijo de putas congresistas le dijeron no a los y las trabajadoras de Colombia. Un sapo hijo de puta que no ha servido ni a ni chimba únicamente para ser la mascota del uribismo. Polo Polo. Un trío de hijas de puta que elegidas con votos progresistas operan contra el pueblo. Un tonto hijo de puta misógeno que solo aspira a lamerle el culo a Bukele. Tenemos un vividor del erario, 30 años pegado a la teta del Estado, encargado de que ninguna reforma sea aprobada. El hijo de puta borracho de Efraín Cepeda. Un poco de hijo de putas que se han autoproclamado oposición y hasta eso les ha quedado grande. La que quiere acabar con Colombia, la terrateniente, la de reficar, la de destruir en vagos. Hijo de puta es lo que es. Los que creen que el país es una monarquía y se gobierna por apellido. Paloca Valencia y Turballito, miserables hijueputas, que se va a robar las elecciones en 2026 y es un imputado en el caso del gran hijueputa, el hijueputa de Prada. Entonces, el problema de Colombia no es la pereza, es un poco de hijueputas que se quieren seguir robando el país. Una hijueputa pseudoperiodista mentirosa de un clan corrupto. Un hijueputa empresario usurero que se escuda en el nombre y apellido de un ex ciclista para sonar, porque solo la madre lo conoce. Un hijueputa de Blaque del partido más corrupto de Colombia que se cree impoluto del partido Corrupción Radical. Y así podría durar nombrando toda la raza de hijueputas, las hijueputas muñecas de la mafia, los hijueputas medios tradicionales, los hijueputas exfiscales, la hijueputa exprocuradora, los hijueputas clanes políticos, las hijueputas cortes, los hijueputas gobernadores y alcaldes, los hijueputas grupos narcoterroristas, disidencias, paracos, etc. Tanto hijueputa. Se escandalizan porque Petro dijo mucho HP. Yo me escandalizo de que no sea capaz de decirles lo que son, unos hijueputas. Ahí tienes su hijueputa casa pintada. Ahí está la historia de los HP, de los mismos que el presidente Gustavo Petro les dio una bofetada por sus malsanas acciones, por estar en contra del pueblo. Y que se fueron en contra del pueblo, y ahora que el pueblo ha tomado la decisión de erradicarlos como tal, entonces dice Efraín Cepeda que a él lo están persiguiendo de manera indiscriminada. Por eso él irá hasta la Corte Internacional de Derechos Humanos
para colocar las quejas, porque se siente un perseguido y su vida está en peligro, como la del resto de senadores que dijeron no a la reforma a la salud, no a la reforma laboral, no a toda reforma. Entonces ahora ellos se sienten como que bastante golpeados. Ya. Vamos a dejarlos acá con un tema bastante bueno para esa gente que anda deambulando en el pasado, pero no sabe que el pasado fue un pasado bastante tétrico, como esto que sucedió hace muchos años en Chile. Aquí los dejo con Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, en este tema que se llama Yo pisaré nuevamente las calles de Santiago. Para aquellos que no tienen memoria, y hay que recordárselas totalmente porque andan en el viaje del alemán, yo pisaré las calles de Santiago. Soy José Pacheco y cuando cae la tarde y comienza la noche, siempre estoy con ustedes en directo a través de City Radio TV, presentándoles en voz alto el poder de expresar periodismo sin tapabocas. Que tengan una bendita noche y que sean muy felices. Mañana nos encontramos otra vez con toda la información de la verdad. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré en Cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas. Renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Un niño jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos. Si ese canto será el canto del suelo, a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberal me detendré a llorar por los ausentes.